Tenemos el aval de los directivos para que se pueda realizar el semillero. Eso me comentó a mí Orlando ayer. Entonces, eso pues, nos abre muy fácilmente caminos. Y lo otro es de que, como les digo, el 15 de julio ya se tiene mayor presencialidad, lunes, miércoles y viernes. Y en esos espacios es cuando ustedes van a aplicar las pruebas, las entrevistas y van a recolectar información para poder continuar con el semillero. Entonces, pues eso es una buena noticia porque pues así vamos a manejarlo. Ya tenemos que ir definiendo esa prueba o esa manera como se va a recolectar información. Ya debemos tener como listo pues el marco metodológico, todo lo que hemos avanzado en cuanto al marco metodológico, al marco conceptual, al marco legal, al marco teórico, todo eso ya tiene que estar listo. Y bueno, como vamos a empezar a ir a la universidad, entonces podemos ya definir con mayor exactitud la muestra poblacional, es decir, la población que ustedes están queriendo como investigar. Entonces, eso es lo que quería comentarles antes de que comenzara. Entonces, Ivette, ya puedes tú, si eres tan amable, bueno, profe. iniciar. No sé si tenga alguna pregunta con base en lo que yo les acabo de comentar o ya está todo claro. No, profe, pues yo creo que las preguntas de pronto se irán dando a medida de que, pues nosotros, digamos, en lo personal con mi grupo no tenemos como tal aún la prueba y no lo tenemos como de, bueno, ahorita te explicamos cómo hicimos el metodológico, pero pues sí, yo creo que sí se vendrán surgiendo dos, pero pues hasta el momento. Sí, claro, sí. Pues recuerden que de acuerdo al problema que ustedes están estipulando, al planteamiento del problema y a lo que ustedes quieren investigar, con base en eso, pues se va a aplicar la prueba psicológica, o el cuestionario, o la observación, o la entrevista, o la encuesta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que se debe ir como pensando, sobre todo ahora que ya tenemos como campo libre, como vía libre para poder aplicar eso, porque ya podemos ir a las facultades, a los programas, sea técnico, sea especialización, o sea derecho, perdón, sea formación profesional, en donde ya nos van a prestar atención. Listo, Ivette Orduña. ¿Ya llegó Juan Diego? Sí, sí. Sí, señor, buenas tardes. Sí, hermano, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Listo, comiencen ustedes, por favor. Bueno, profe, tú nos habías dicho que modificáramos los objetivos, la pregunta problema, que la arregláramos y los objetivos. Pues nos falta introducirle un poquito más a la introducción, pero pues a medida de que Sí, eso está lo último, sí, señora. Bueno, ok, la pregunta está de amarillito. sí, Aquí ok. estaría la pregunta Ahí problema. mismo. Devuélvete un instante, quiero mirar cómo cerraron esa, ok, ahí. El planteamiento de, ojo, mire, el planteamiento del, ojo, revisen el contenido del trabajo, por favor, en cuanto a redacción, en cuanto a ortografía y en cuanto a esa claridad de lo que ustedes están escribiendo allí. Ahí ya veo un error, tienen que estarlo corrigiendo, por favor. Sí, señor, yo la corregí acá. El planteamiento de la actividad de aprendizaje que plantea Mayer es nombre propio, entonces tiene que ir con M mayúscula, se torna efectivo para generar en el estudiante un aprendizaje significativo en los jóvenes estudiantes del técnico en cocina. Ok, listo. Pregunta, problema, suban por favor. El planteamiento de la actividad, bueno, aquí no tendría que ir esa L con mayúscula. En cambio, la E, iniciando la pregunta, pues sí iría con mayúscula. La actividad de aprendizaje que plantea Mayer se torna efectivo para generar en el estudiante un aprendizaje significativo que mejore su rendimiento académico.
Bueno, ok. Objetivos. ¿Cómo estos dos teóricos pueden favorecer el aprendizaje significativo a la integración de la actividad de aprendizaje? Ese objetivo no me gusta, porque no es claro, no está claro ese objetivo. Sería más como definir cómo los dos exponentes teóricos pueden favorecer, ¿no? Sí, y no es pregunta, un objetivo no puede ir como pregunta, es que empiezan como estos dos exponentes teóricos, entonces no, o sea, no puede ir con Sería esa. solamente sería como los dos exponentes teóricos pueden favorecer el aprendizaje significativo a la integración de, pues eso es la actividad del aprendizaje, es cómo se da el aprendizaje. Una palabra para eso, creo que usted me puede ayudar. Sí, pero Se es que puede eso, decir. sí, claro, pero es que el objetivo no está claro, muchachos. Ese objetivo general, que creo que es el general, de hecho les faltó colocar allí objetivo general, tienen que mejorar ese objetivo de acuerdo a su pregunta problema o a su planteamiento del problema. Tienen que revisar ese objetivo general porque no está claro. Su merced Profe, su merced me está diciendo que miremos un poco, a ver, exponentes teóricos, ¿cómo estos dos exponentes teóricos pueden favorecer el aprendizaje significativo? No, eso está mal allí. Perdóname, a la integración de la actividad del aprendizaje, y además de que se está repitiendo la palabra aprendizaje allí. Entonces, la idea es cambiarlo porque no está siendo claro ese objetivo general. Creo que están allí como patinando, como estancados allí porque no es claro. Entonces, vayan a su pregunta problema, vayan al planteamiento del problema y vean de qué manera les puede quedar mejor ese objetivo, porque no es claro eso que están diciendo ustedes, y no puede ir así como está iniciando, no puede ir ese objetivo. Acuerden que es como con verbos infinitivos, ¿no? Entonces, ojo que eso está mal diseñado, ese objetivo general. Entonces, tienen que cambiarlo, por favor. profe, una pregunta. ¿Cómo Dígame. quedaría definir cómo estos dos exponentes teóricos pueden favorecer el aprendizaje significativo a la integración de la actividad, podemos poner de la actividad en conocimiento o de la actividad? Bueno, según la pregunta problema que ustedes tienen, dice la actividad de aprendizaje que plantea Mayer se torna efectiva para generar en el estudiante un aprendizaje significativo que mejora su rendimiento académico. Entonces, si ustedes están hablando del objetivo general, y pues hay que mirar, espérate, yo miro. Profe, ya creo que me sonó un poquito mejor. Mira, definir cómo estos dos exponentes teóricos pueden favorecer el aprendizaje significativo a la integración del buen rendimiento académico. Pero cuando tú hablas de esos dos exponentes teóricos, ¿a quién te refieres? ¿A Mayer y a quién más? Y Bloom. Bloom. Que fue la teoría que nos dice. Ok. Definir cómo estos dos exponentes teóricos pueden favorecer al aprendizaje significativo de la integración a la integración del buen rendimiento académico. ¿Qué es lo que nos dice Bloom? ¿Cuál es la teoría de Bloom? ¿Me recuerdan, por favor? Él nos da Es una taxa. Dale, mi Gómez. Sí, Juan Diego, dígame. Es una clasificación mediante unos primeros conceptos, en donde primero hay
digamos, digamos, para que se dé el aprendizaje y dure para toda la vida. Entonces, primero se comienza con el concepto. Recordar. Exacto. Y ahí en adelante hay un paso a paso en donde cada verbo, desde ese verbo se genera una acción en el pensamiento y pues desde para que se dé esa actividad del aprendizaje. Como una cómo- clasificación y del cómo, aprendizaje. ¿Y cómo se parece la taxonomía de Bloom a lo que plantea Mayer? Pues porque al momento de que cada sujeto de la respuesta, ¿sí? Y en Mayer pues vamos a saber eso, ¿sí? A ver En qué, a cómo, ver qué, a ver qué, señor, a ver qué, Juan Diego. Vamos vamos a, a ver eso es va- que, o sea, vamos a ver cómo, con Mayer vamos a ver cómo el estudiante está aprendiendo, digamos, su metodología, lo que usted está enseñando, ¿sí? ajá, sí, Entonces ya con Bloom, ¿sí? Desde ahí entonces entraría para mejorar el rendimiento académico, ¿sí? Si me hago ujú. entender, desde la clasificación de las palabras y los verbos que pone Bloom para asimismo generar. Y ahí, desde ahí se da el aprendizaje significativo Entonces, para crear una entonces, conducta asociacionista. entonces considero que eh, sería como el aporte de eh, relacionar el aporte de la taxonomía de Bloom al planteamiento de Mayer para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. O sea, y sí, claro, también cómo nombrar a los autores para que esté claro. Claro, en los objetivos, ¿no? Bueno, perdón, en el objetivo general, ¿sí? Más o menos como les dije, pero pues espero hayan tomado apuntes con Sí, respecto señor, a yo eso estoy que aquí les dije, tomando apuntes. para que ya ustedes lo pulan y lo organicen. Entonces sería, ¿cómo fue que? Relacionar el aporte de la taxonomía de Bloom al planteamiento de Mayer para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Eh, sí, relacionar la influencia. Bueno, sí, lo que quiero darles a entender es de que si la taxonomía de Bloom, al unirla con el planteamiento de Mayer, va a mejorar el aprendizaje significativo y el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Sí me hago entender? Como poner alguna palabra como que asocie ambas teorías y que refleje que las queremos asociar. Sí, pero no tanto asociar, sino que, como el aporte que puede dar una a la otra. ¿Sí? O destacar podría ser destacar el aporte de la taxonomía de Bloom al planteamiento de Mayer para favorecer. O Como, identificar la estrategia dentro de esas dos propuestas teóricas. como reconocer, como reconocer. Reconocer el aporte de la taxonomía de Bloom al planteamiento de Mayer para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Me gusta más. Pero ese es un objetivo, ¿no? Sí, señor. Ese es el objetivo general. Entonces, ojo, ya muéstreme por favor ya totalmente finiquitado este tema, porque no nos podemos quedar en esto. Sigan, por favor. Ya se los aclaré nuevamente, por favor, entonces, listo, hagámosle. Identificar y establecer las bases en cómo es la estrategia de información, cómo es perdón. Identificar y establecer las bases en cómo es la entrada de información a la parte cognitiva del estudiante desde la estrategia académica utilizada por cada docente.
Identificar la actividad metodológica del docente al momento de dar a conocer el tema académico y así establecer en cómo la conducta asociativa se da en el aprendizaje significativo. Establecer el procesamiento y mecanismo de respuesta del conocimiento en los estudiantes. Establecer el procesamiento. Supongo yo que es el procesamiento de información, ¿no? ¿Cómo Sí, señor. guardan información en la memoria? ¿Sí? Sí, señor. Establecer el procesamiento y mecanismo de respuesta del conocimiento. Esa parte del mecanismo de respuesta que hacen referencia a ustedes. A la reacción, a cómo el estudiante asocia el aprendizaje. O sea, o sea, No le veo ahí esa parte. Establecer el procesamiento que tiene el estudiante en cuanto al conocimiento. Digamos que este objetivo específico está relacionado con el objetivo general que yo les di ahorita. Entonces traten de sacar de ese objetivo general ese tercer objetivo específico que les hace falta, que tiene que ver con lo que ustedes quieren decir allí. Porque pasa es que no me es claro cuando ustedes hablan de mecanismos de respuesta. Establecer el procesamiento y mecanismos de respuesta al conocimiento en los estudiantes por medio de ojo, exponentes teóricos Mayer y la taxonomía de Bloom. Digamos que tendrían que modificar un poco o arreglar mejor lo del mecanismo de respuesta como tal. Entonces miren ese objetivo específico final, por favor. Población, miremosla. Suban, por favor. Pronto, por favor. Técnico laboral en cocina internacional. Ok. Técnico laboral, o sea, solamente lo tienen ahí porque no se ha definido qué semestre, ¿cierto? No, señor, pero esos son, no nos toca mirar de semestre. ¿Cómo? Porque esos técnicos son de un año, ¿no? No, sí, me refiero a primer periodo, segundo periodo, ¿sí? No, sí, eso sí no lo hemos Por eso, establecido. digamos que eso lo vamos a definir pronto cuando veamos cuánta gente hay. Si en un grupo es muy pequeño, nos toca coger a todos los estudiantes del técnico laboral en cocina nacional e internacional. ¿Sí? Porque no podemos tener una prueba, una muestra representativa muy pequeña, no se puede. Entonces, digámoslo que esa población, objeto de estudio, está así como en stand-by para saber cuántos estudiantes, que eso es lo que ustedes tendrían que averiguar ya pronto para que sepamos cuántos estudiantes hay en este técnico laboral. En primer periodo, en segundo periodo y tercer periodo. Son 3 periodos, ¿no? Entonces hay que mirar eso. Sí, y cuántos hay en el diurno, cuántos hay en el nocturno. Todo eso, porque si vamos a centrarnos en alguna jornada diurna y nocturna, entonces hay que delimitar también más aún todavía esa población. Es decir, técnico laboral en cocina, jornada diurna o jornada nocturna o jornada mixta, dependiendo del número de estudiantes que haya. Bueno, Sí, señor. listo, el estado del arte, pues ya lo sigan. El marco teórico está muy cortico. Pues ahí está lo de Mayer y lo de Bloom, ¿no? Sí, pero necesitan un poquitico más de profundidad en eso. Justificación. Marco método. Ese marco metodológico tienen que centrármelo, por favor.
ustedes van a trabajar una investigación cualitativa, descriptiva, ¿no? Sí, señor. Bueno, ok. Ojo con la ortografía, que veo varias fallas de ortografía. Si estamos hablando de la Universitaria de Colombia, es un nombre propio, va con U mayúscula, con C mayúscula. Y lo mismo el nombre propio de Bloom, que aparece por allí y está con B minúscula. Revisen ese trabajo, por favor, antes de que nos coja la tarde y lo pasen ustedes así, sin ortografía. Sí, sí, ya estoy acá. ¿Qué más tendrían que mostrarme? Es el marco metodológico, profe. Y lo que teníamos pendiente, que era lo de los objetivos y eso otra vez. ¿Usted ya hicieron el consentimiento informado? Sí, Sí, señor. señor. No, Ahí está en la parte. Ahí está listo. en la parte. Ok. Retiren su presentación. Ya para el próximo miércoles ya tienen que mostrarme prácticamente más como con mayor y mejor forma de trabajo. ¿Listo? Ok, muchachos, Juan Diego e Ivette, si quieren retirarse, lo pueden hacer. Gracias, profe. Seguimos con Miguel Fernando, Heidi y Julie. Fernanda Hoyos. Daniela Mejía. Hola, profe, buena tarde. Hola. Con Miguel. Miguel Fernando Hernández Peña. Sí, señor. ¿Están sus compañeras Tatiana León y Mayerly Castillo? Sí, señor. Ok, Sí, entonces, profe. Sí, señor. Comiencen ustedes, por favor. Bueno, continúen. Listo, profe. Bueno, regálenme un segundo, ya les presento. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, Maya. Sí, Maya. Acá, ya la estamos viendo. A ver, quiero que seamos Listo. muy puntuales. Bueno, profe, en la entrega pasada nos dijo que cambiáramos la palabra potenciar en la pregunta problema. Se realizó el cambio. La pregunta quedó: ¿cómo la integración sensorial influye en el procesamiento de la información para obtener un aprendizaje significativo en los alumnos del técnico laboral en atención y educación integral a la primera infancia de tercer semestre, jornada nocturna de la Universitaria de Colombia? Tenemos en rojo ahí porque pues esperamos que haya la población, ¿no? Creo yo que Sí, Sí, por eso señor. está en rojo. Por eso tenemos ahí en Sí. rojo. Listo, sigan por favor. ¿Está bien eso ¿Listo? allí? ¿Está bien? Bueno, igualmente acá hicimos el cambio ya de manera afirmativa al objetivo general, Ujú. ese en cuanto a los objetivos y pregunta-problema. Sí, ok. En cuanto a la justificación, no teníamos ninguna observación, en el estado del arte tampoco. Para esta entrega tenemos lo que es el marco conceptual que nos hizo falta en la entrega anterior. Ujú. Entonces, regáleme un segundo, aquí yo bajo. Entonces aquí tenemos, bueno, en el marco legal nos había hecho la observación de que lo dejáramos en negrilla, hicimos la corrección, colocamos los artículos en negrilla, los títulos, y acá iniciamos con el aprendizaje, marco conceptual, perdón. Entonces quisimos dar definición de aprendizaje a nivel general, aprendizaje en psicología, aprendizaje significativo, procesamiento de la información, que es nuestro tema central, la Ujú. integración sensorial. Hablamos también de la atención porque, pues, de acuerdo a lo que hemos investigado y las teorías que hemos leído, pues la atención es primordial en este proceso de integración sensorial y en el procesamiento de la información. Pero por supuesto. Hablamos de los sentidos también, porque cuando Ujú. hablamos de integración sensorial, pues nos referimos a lo que son los sentidos. Ujú. Y hablamos de la memoria de trabajo, que también nos ayuda a hacer procesamiento de la información. Hablamos de memoria a corto plazo y Perfecto. de memoria a largo plazo. Ujú. Eso en cuanto a marco conceptual. En cuanto a marco metodológico, de acuerdo a las instrucciones del profesor, validamos que pues, es una metodología cualitativa. Entonces, lo que quisimos decir fue lo siguiente: para el desarrollo de la investigación se emplea el enfoque empírico-analítico, dado que está orientado a la interpretación y detección del aprendizaje significativo desde el procesamiento de la información por la integración sensorial. Por la modalidad corresponde a un proyecto de identificación
por cuanto está encaminado a determinar de qué manera la integración sensorial influye en el aprendizaje significativo partiendo de este procesamiento de la información. Hizo una metodología cualitativa dado que busca analizar y aplicar una prueba que ayude a definir, conocer y explicar cómo la integración sensorial ayuda en el procesamiento de la información, logrando un aprendizaje significativo en los estudiantes del técnico laboral. Perfecto. Aquí entonces ya hablamos un poco de lo que es la población. El estudio se realizó a los jóvenes que pertenecen al técnico. Perdóname, entonces en esta parte hay que colocarla como un subtítulo población, ¿no? Población delimitada, para que sepamos de que ahí se va a empezar a hablar de la población, ¿no? Pero Ok. sigue siendo parte del marco metodológico, ¿cierto, profe? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, digamos que acá colocamos las X, pues porque todavía no, de acuerdo a que no se ha definido como el máximo de personas a los que se vamos a realizar y todo eso, por eso están las X, porque no tenemos todavía esto definido por la población. Bien, También encontramos en el marco metodológico el diseño por el cual se realizó el trabajo, la fórmula se inició con una formulación y planteamiento del problema, la revisión bibliográfica, documental, redacción de objetivos, interrogantes, caracterización, selección, digamos que ahí colocamos como el paso a paso del trabajo. bien, Y correcto. ya por último, hablamos de lo de la ética de la investigación, que es importante mencionarla, pues basándola en 3 principios fundamentales: respeto por las personas, derecho a la igualdad, confidencialidad de datos y respuestas obtenidas. Digamos que acá, ¿por qué lo dejamos en rojo? Porque aún no tenemos ningún resultado, que también tocaría dejarlo ahí en la metodología. Entonces, después de obtener unos resultados, completaríamos esa parte de la metodología. ¿Listo? Perfecto. Muy bien, muy bien. Así ¿Y me profe? gusta. Gracias, profe. Muy Gracias, bien. profe. Eso me Profe, gusta. no sé si nos has podido ayudar con el profesor Orlando respecto a los grupos o has tenido alguna información respecto a eso. Sí, yo comenté ahorita cuando comenzamos la reunión de que hay 3 días a partir del 15 de julio que va a haber presencialidad lunes, miércoles y viernes, que ya Sí. él va a dar un comunicado a los diferentes directores de programa, porque ya tenemos el aval del hijo del dueño de la universidad, entonces ya tenemos ese aval y simplemente es de que Orlando nos dé o envíe un correo a cada uno de los directores de cada programa, sea técnico, profesional o especialización, para que sepan de la existencia de ustedes y el objetivo que tenemos con este semillero, para que vayamos entonces con tranquilidad y no nos vayan a cerrar la puerta en la cara porque no saben a qué vamos. De tal manera que ustedes sepan de que van a ir allá y pues les van a prestar atención, y en últimas esto es algo que le favorece muchísimo pues también a la universidad, ¿no? Sí, Sí, profe, y Listo. también es posible saber el número de personas o de alumnos de Eso, cada eso sí semestre. el día que ustedes vayan a hablar con los directores de programa, esa información ustedes la deben de conseguir. Ah, ok. ya confirmando la presencialidad. Sí, ya confirmando, digamos que es una alternancia así como más cercana a la presencialidad, porque es lunes, miércoles y viernes a partir del 15 de julio. Fue lo que me dijo Orlando. ¿Listo? Listo, Listo, profe. profe, muchas Muchas gracias. gracias. Profe, y algo más. ¿Te acuerdas que la vez pasada hicimos como la consulta de si era, o sea, para saber qué tipo de prueba podríamos aplicar Sí, referente a nuestro tema? eso lo estoy mirando yo. Váyanlo también mirando ustedes, investigando eso. Yo también voy a seguir en esa tarea para darles, digámoslo, una razón de pronto en 8 días. Bueno, Listo, profe, gracias. Listo, ¿listo? profe, Gracias, Ok, gracias. profe. se pueden retirar si quieren, señorita. Muchas gracias, profe. Caballero. Gracias, Chao. profe. Gracias, Hasta Buena profe. luego. tarde. Chao, que estén bien. Hasta luego. Laura, ¿quieres continuar tú? O esperamos que tengamos más tiempito. Sobre todo me gustaría mucho más contigo. Espérate un instante, Laura, por favor. Señor. Espérate un instante, bueno. Bueno, profe, listo. María Alejandra Huertas, Luisa Fernanda Hoyos y ¿quién es? iPhone Miguel. Ay, Miguel Fernando.
No, profe, Paula Daniela Mejía, pero ya no. Sí, No profe, puedo ingresar. pero ya me voy a salir. Como ya nos autorizó, voy a salir, profe. Gracias. Listo, ok. ¿Dónde está la compañera de ustedes? ¿Dónde está Paula Daniela? Paula Daniela me indicó que no se podía conectar el día de hoy. Ok. ¿Ustedes tienen ya muy puntual lo que quiero que tengan? ¿Que me muestren o no? Del marco metodológico. Sí, de lo que ya, de las correcciones que yo les he hecho, les he solicitado para que la tengan, porque tenemos 5 minutos. ¿Ustedes creen que en esos 5 minutos me pueden presentar lo que tienen? Fer. No, ¿Sí? no creo, profe. Bueno, entonces permítame, ya salgo de acá y ya ingresamos para que ustedes hagan su presentación, por favor. Bueno, profe. Ya nos vemos. Contigo también, Laura. Bueno, ya nos vemos. Listo.